No fue un mensaje, ni una llamada, ni una contraseña que descifré. Fue un vestido. Uno que yo no tenía. Lo encontré doblado sobre la cómoda, perfumado y con una etiqueta de una tienda de Salamanca donde yo no he estado desde el viaje de fin de carrera, hace más de 10 años. Un vestido negro, ajustado, elegante, con un escote en la espalda que claramente no era para una cena familiar. Yo no lo compré. Jorge no me lo regaló. No era mío. Y sin embargo, estaba allí, perfectamente colocado en nuestra habitación. Y te juro que durante un segundo pensé que me había vuelto loca. Miré de nuevo, abrí mi armario, revisé mis cosas, busqué alguna bolsa de compra escondida, algo que lo explicara. Nada. No había rastro de nada que indicara que ese vestido era mío. Me quedé congelada un minuto entero. Y luego, sin saber muy bien por qué, abrí el cajón de Jorge, el segundo, el que casi no toco. Entre sus camisas perfectamente dobladas, vi una factura. Una muy específica. Una cena para 2 en un restaurante en Zamora, de esos de estrella Michelin. Fechada hacía 5 días. Ese día, Jorge se había ido a una supuesta reunión con un cliente alemán. No cenó en casa, dijo que el vuelo se había retrasado. Yo le creí. El corazón me latía tan fuerte que me dolían las sienes. No por el vestido, ni por la factura. Era por lo que todo eso decía sin decir nada, no era casualidad. No era olvido. No era un error. Era algo más. Salí del dormitorio y me senté en la cocina. Encendí un cigarro aunque hacía 3 años que lo había dejado. Me temblaban los dedos, pero no lloré. No sentí ganas. Estaba en ese punto raro donde el cuerpo va por un lado y la cabeza por otro, como cuando tienes fiebre y sueñas que estás despierta. Llevábamos 9 años casados. Jorge y yo. Una pareja, en teoría, estable. Sin hijos, por decisión mutua, aunque más por él que por mí, si soy sincera. Trabajábamos los dos, viajábamos lo justo, salíamos con amigos de vez en cuando. Desde fuera, todo parecía en orden. Pero desde dentro, ya hacía un tiempo que algo no encajaba. No discusiones. No gritos. Peor, silencio. Indiferencia. Esa forma de existir uno al lado del otro como si fueras un mueble que no molesta pero tampoco decora. Y sin embargo, hasta ese momento, yo no pensaba que Jorge estuviera haciendo nada raro. Pensaba que estábamos simplemente desconectados. Como tantas otras parejas. Y que ya volveríamos a encontrarnos. Pero ese vestido no era un símbolo de distancia. Era un trofeo. Una marca. Una bandera plantada en el centro de mi cama que decía esto ya no es solo tuyo. A las 2 horas, Jorge llegó. Entró como si nada, dejó las llaves en el cuenco de cerámica azul que compramos en Bilbao, se quitó los zapatos en la entrada, y me saludó con un beso en la cabeza. Yo seguía sentada en la cocina, con otro cigarro a medio apagar en el cenicero. ¿Todo bien?, me preguntó mientras se servía agua. No contesté. No hice un escándalo. Solo dije una frase. Hay un vestido nuevo en la cómoda. Y ahí, Jorge, que es un hombre frío, de esos que pueden jugar al póker sin pestañear, se detuvo. Fue una pausa corta, de menos de 2 segundos, pero suficiente para que yo supiera que lo sabía. ¿No preguntó qué vestido? ¿No dijo de qué hablas? No se hizo el tonto. Solo dejó el vaso a medio llenar sobre la encimera y me miró con los ojos entrecerrados, como si midiera el terreno. No es lo que parece, dijo. ¿Y qué parece? Parece un error. ¿Un error de quién? ¿Tuyo o de ella? Ahí sí que bajó la mirada.
Se apoyó en el borde de la encimera, cruzó los brazos, y se quedó callado. Y fue entonces cuando lo supe de verdad. No hacía falta una confesión. El cuerpo lo decía todo. El suyo. Y el mío, que ya no quería tocarlo más. Me levanté, caminé hacia el salón, y saqué la maleta del armario del pasillo. Jorge no dijo nada. No intentó detenerme. Solo preguntó, casi en un susurro. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pero esta noche no duermo aquí. Él asintió. Como si lo entendiera. Como si lo esperara. Y así fue como empezó todo. No con una pelea. No con gritos. Con un vestido. Un puto vestido que no era mío. Volví a casa 3 días después, sin avisar. No por perdonarle ni porque me hubieran pasado las ganas de matarlo, sino porque necesitaba coger ropa, cargar el portátil del trabajo y sobre todo ver su cara. Había estado en casa de mi hermana, en Benetúser, durmiendo en su sofá con dolor de espalda y más preguntas que respuestas. Ella me decía que me calmara, que esperara a hablarlo, que quizás no era lo que parecía. No sabía nada del vestido ni del ticket, solo que Jorge y yo habíamos tenido una discusión y necesitábamos espacio. No le conté más porque no me salía. Ni lloré. Ni hablé de lo que sentía. Solo dormí, comí por compromiso, me duché y esperé a que pasaran las horas. Cuando volví al piso, Jorge no estaba. Había una nota en la nevera, escrita con su letra de arquitecto que yo conocía de memoria. Estoy en la oficina, tengo reunión a las 18. Volveré sobre las 9. Si necesitas algo, llámame. Ni un te echo de menos, ni un quiero hablar contigo, ni siquiera un intento de justificarse. Como si la situación fuera una molestia temporal, algo que se arregla solo dejando pasar el tiempo. Entré en el dormitorio sin prisa. El vestido ya no estaba en la cómoda. El cajón estaba abierto, como si lo hubiese guardado a toda prisa. No lo busqué. Me fui directa al armario de Jorge. Me importaba una mierda si era invasivo o si estaba mal. Revisé bolsillos de chaquetas, revisé compartimentos secretos de su mochila de trabajo, revisé hasta detrás de las camisas. Nada. Entonces fui al baño, abrí el armario del espejo y ahí encontré un cepillo de dientes extra. Rosa. No nuevo. Usado. Guardado con cuidado detrás del colutorio que él usaba cada noche. Me quedé mirándolo unos segundos. No por el cepillo, sino por lo que significaba. Había estado en esta casa. En mi casa. No solo se la había follado en un hotel caro en otra ciudad, también la había traído aquí. A nuestra cama. Al baño donde nos lavábamos los dientes uno al lado del otro desde hace casi una década. Entonces sonó la puerta. Jorge. Puntual como siempre. Le oí entrar, dejar las llaves y colgar la chaqueta en el perchero. Me encontró en el pasillo, con el cepillo de dientes en la mano. No dijo nada al principio, solo me miró como si ya supiera lo que iba a pasar. Le lancé el cepillo, sin fuerza, pero con rabia. Le golpeó en el pecho y cayó al suelo. ¿Quién es? Le pregunté. Jorge no respondió de inmediato. Se agachó, recogió el cepillo, lo miró un segundo, y después fue a tirarlo a la basura de la cocina como si eso arreglara algo. Laura, empezó, pero yo le corté. ¿Cómo se llama? Se apoyó en la barra de la cocina, respiró hondo, y por fin habló. Se llama Clara. No me sonaba. No era nadie de nuestros amigos, ni de su trabajo, ni de mi entorno. Ni siquiera tenía una cara mental para asociarla. Solo un nombre. ¿Cuánto tiempo? Seguí. No importa. Te he preguntado cuánto tiempo.
Desde julio. 4 meses. 4 meses en los que dormíamos juntos, veíamos series en el sofá, salíamos a cenar los sábados y yo pensaba que solo estábamos aburridos, no rotos. 4 meses en los que cada vez que me decía que tenía que viajar, estaba con ella. ¿Has estado con ella aquí? Silencio. ¿Aquí? Sí, dijo sin mirarme. ¿En nuestra cama? Una vez. Ese una vez me dolió más que si me hubiera dicho 20. Una vez es suficiente para cruzar una línea que no tiene vuelta. Una vez es más que suficiente para que todo lo que era nuestro se manche para siempre. Me senté en una de las sillas del comedor, no porque me sintiera débil, sino porque no quería mirarlo más de pie. Él se quedó quieto, como si no supiera si acercarse o salir corriendo. ¿La quieres? Tardó demasiado en responder. No lo sé. ¿No lo sabes? No lo planeé, Laura. No fue buscado. No fue algo que quise hacer. ¿Y qué fue, Jorge? ¿Un accidente? ¿Tropezaste y caíste sobre ella? No me hables como si fuera un crío. No te hablo como un crío. Te hablo como un hombre que metió a otra mujer en nuestra casa mientras yo creía que estabas en una puta reunión. Ahí se quebró. No físicamente, no se derrumbó. Pero dejó de intentar mantener el control de la conversación. Bajó la voz, se apoyó con las 2 manos en la encimera y me dijo algo que no esperaba. Laura, tú tampoco estabas. Me quedé helada. ¿Qué? Hace meses que estás en otra parte. Estás pero no estás. Te pasas el día enfadada, distante, sin hablarme, sin mirarme. Cuando me miras, es con desprecio. Como si yo fuera un mueble más en esta casa. Cuando toco tu brazo me apartas. Cuando intento besarte, giras la cara. Y yo he aguantado, pensando que era una fase, que volverías. Pero no has vuelto. Te fuiste hace mucho. ¿Y eso justifica que te acuestes con otra? No. Pero explica por qué pasó. ¿Y por qué no hablaste? ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste? Solo me hablabas para decirme lo que hacía mal. Lo que olvidé. Lo que no cumplí. Siempre con cara de asco, de decepción. Como si fuera un fracasado. Me quedé en silencio. Porque algo de razón tenía. Había dejado de prestarle atención, de mostrar cariño, de hacer lo mínimo para que sintiera que me importaba. Pero eso no cambiaba nada. Él fue quien dio el paso. Él fue quien abrió la puerta. ¿Quieres seguir conmigo? Pregunté, sin rodeos. No lo sé. ¿Tienes dudas? Tengo miedo de seguir así. ¿Y de terminar? También. Nos miramos. Largo. Como 2 desconocidos que comparten piso. No había lágrimas. No había gritos. Solo la certeza de que algo se había roto, y que no sabíamos si valía la pena recoger los pedazos o prenderles fuego. Tú no eres el único que se ha sentido solo en esta casa, le dije antes de irme a dormir al sofá. Él no preguntó qué quería decir con eso. Pero sabía que no era una amenaza vacía. Sabía que no todo había salido aún a la luz. No dormí casi nada. El sofá era incómodo, pero eso era lo de menos. Lo que no me dejaba cerrar los ojos era la mezcla entre rabia y miedo. No por lo que Jorge había hecho, eso ya estaba digerido, era otra cosa. Me dolía más lo que yo estaba a punto de hacer. Durante meses había jugado con la idea de contarlo, de soltarlo todo y dejar que explotara, pero nunca me había atrevido. Hasta que él abrió la puerta. Y ahora ya no tenía que sentirme culpable por ser la primera en fallar, porque ya estaba rota la idea de fidelidad, de respeto, de exclusividad.
Lo que me quedaba por hacer era decidir si lo iba a decir por necesidad o por revancha. Cuando amaneció, me duché sin hacer ruido, desayuné en silencio y esperé a que Jorge saliera del dormitorio. Lo vi aparecer en el pasillo con cara de cansancio y los ojos hinchados. Me miró un segundo, y sin decir palabra, se sirvió un café. Yo seguí sentada en la mesa, mirando la taza como si me fuera a dar valor. Cuando volvió a apoyarse en la encimera, lo solté sin anestesia. Yo también estuve con alguien. Tardó 2 segundos en procesarlo. No habló. No hizo ningún gesto. Solo se quedó quieto, como si el cuerpo aún no supiera cómo reaccionar. No fue ahora. Fue hace casi un año. Entonces bajó la mirada, se frotó la cara con las 2 manos y dejó escapar un suspiro que no fue de alivio. Fue de rendición. ¿Quién? No lo conoces. Se llama Marcos. Lo conocí en un curso de formación en Madrid. Fue solo una vez. ¿Solo una vez? Sí. Se quedó callado. No sé si pensaba que yo estaba mintiendo o si intentaba creérselo para no enloquecer. Pero era verdad. Fue una vez, en un hotel de 4 estrellas en la Gran Vía. Después de cenar con el grupo, nos quedamos tomando algo en el bar del hotel. Hablamos durante horas, y cuando subí a mi habitación, él vino conmigo. No me insistió, no me presionó. Fui yo la que abrió la puerta. Lo hice sin pensar, o pensando demasiado, no lo sé. Me sentía invisible, apagada, vacía. Con él me sentí deseada, presente. No fue amor, ni siquiera afecto. Fue solo una noche en la que no me sentí como un mueble en casa. Al día siguiente, volví a Valencia y no lo volví a ver. Jorge escuchaba sin interrumpirme. Apretaba la taza con fuerza, como si se le fuera a caer. Cuando terminé, levantó la vista. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque no sabía qué quería. Porque me sentí una mierda después. Porque pensé que si lo contaba, todo se iba a romper. Y la verdad, no quería eso. ¿Y ahora si quieres? No es eso. Pero ya no hay nada que esconder. Tú también estuviste con otra. En nuestra casa. Y no una vez. No respondió a eso. Volvió a bajar la vista, esta vez con algo de vergüenza. Me levanté, me acerqué al fregadero, y me apoyé junto a él. Jorge, no te estoy diciendo esto para devolverte el golpe. No es venganza. Es la verdad. Y si vamos a decidir qué hacer con este desastre, tenemos que partir de ahí. Sin secretos. Tardó unos segundos en hablar, pero al final lo hizo. ¿Te gustó? No me esperaba esa pregunta. La forma en que la dijo, sin rencor, sin gritar, sin odio. Como si de verdad necesitara saberlo. No fue cuestión de gustar. Fue un escape. No me hizo feliz. Solo me distrajo del vacío. ¿Y yo soy ese vacío? No eras tú, Jorge. Éramos los dos. Llevábamos meses sin tocarnos, sin hablarnos. Vivíamos juntos pero no compartíamos nada. Nos fuimos alejando poco a poco y nadie hizo nada para evitarlo. Yo intenté. Yo también. Pero lo hacíamos mal. Tú con silencios, yo con desprecio. Y cuando uno grita y el otro no responde, se crea una distancia que nadie cruza. ¿Y ahora qué? Esa era la pregunta. Me la había hecho en la ducha, en el sofá, mientras preparaba el café. La respuesta no estaba clara. No había un camino obvio. Quedarse parecía cómodo pero doloroso. Irse era difícil pero quizás liberador. No lo sé, dije con sinceridad. No quiero tomar una decisión por impulso. Ni tú deberías hacerlo.
¿Quieres intentarlo otra vez? Quiero saber si vale la pena intentarlo. ¿Y cómo se hace eso? Con honestidad. Con terapia si hace falta. Pero sobre todo, sin hacernos daño. ¿Sigues sintiendo algo por mí? No lo sé, Jorge. Te tengo cariño. Me duele verte así. Pero lo que sentía antes, no sé si sigue ahí. Y si está enterrado bajo demasiadas cosas. Yo tampoco lo sé. Nos quedamos los dos en silencio, mirando nuestras tazas. Era la primera vez en mucho tiempo que hablábamos sin culpas, sin sarcasmos, sin armaduras. No era una reconciliación, pero tampoco una despedida. Era algo en medio, incierto, incómodo, pero necesario. Voy a quedarme en casa de mi hermana unos días más, le dije. No es una huida, es espacio. Para pensar. Para respirar. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Quieres que me vaya? Quiero que tengamos tiempo sin vernos, para ver si de verdad nos echamos de menos o solo estamos repitiendo una rutina. Está bien. Recogí mis cosas con calma, esta vez más ropa, un par de libros, mi portátil y algo de dinero. Jorge me ayudó a bajar la maleta. No nos abrazamos. No nos besamos. Solo un cruce de miradas largas y pesadas. ¿Me vas a contar si decides que se acabó? Sí. Y tú también. Asintió. Me subí al coche y arranqué. En el retrovisor lo vi quedarse en la acera, quieto, sin moverse, con los brazos cruzados. No era una escena dramática. No había lágrimas. Pero sentí que por primera vez en mucho tiempo, ambos estábamos enfrentando la verdad sin adornos, sin excusas. Volví al piso una semana después, con la idea de recoger algunas cosas más y ver cómo estaba Jorge, pero sobre todo porque necesitaba enfrentarme a esa tensión que se había quedado suspendida en el aire desde que nos dijimos la verdad. Mi hermana me insistió en que no lo hiciera tan pronto, que me tomara más tiempo, pero había algo dentro de mí que no me dejaba en paz. Al llegar, encontré la puerta entreabierta, no por descuido, sino como si estuviera esperándome. Entré sin hacer ruido, con la maleta arrastrando por el pasillo. Jorge estaba en la cocina, de espaldas, friendo algo. Llevaba los cascos puestos y no me escuchó. Me quedé unos segundos observándolo, sin saber qué hacer. No por falta de decisión, sino porque algo en su cuerpo, en su forma de moverse, se sentía distinto. Más suelto. Más seguro. Toqué el marco de la puerta suavemente con los nudillos. Se giró, se quitó los cascos y me miró. Has vuelto antes de lo que pensaba, dijo, sin sorpresa ni entusiasmo. Solo a por unas cosas. Y quería hablar, si te parece. Vale. Apagó el fuego y sirvió lo que estaba cocinando en un plato. No me ofreció. No me preguntó si había comido. Era un trato distinto, formal, como si ya no fuéramos parte de la misma historia. Me senté frente a él y esperé a que empezara, pero no dijo nada. Comía despacio, con la mirada fija en el plato. Fui yo quien rompió el silencio. ¿Has pensado algo? He pensado muchas cosas, respondió sin levantar la vista. ¿Quieres contarme? ¿Tú quieres oírlo? Sí. Dejó el tenedor sobre el plato, se limpió la boca con la servilleta, y por primera vez desde que llegué, me miró directo a los ojos. He decidido que no quiero seguir así. Esta relación está podrida. Lo que pasó entre tú y ese tipo fue el final, aunque haya sido hace un año. Y lo que hice yo con Clara fue solo un síntoma de lo jodido que estábamos. Me da igual quién empezó primero, quién lo hizo peor. Lo que está claro es que esto ya no tiene arreglo. Me dolió escucharlo. No porque no fuera verdad, sino porque yo aún no había aceptado del todo que lo nuestro estaba acabado.
Creía que aún había una pequeña posibilidad de reconstruir, aunque fuera desde las ruinas. Pero lo suyo sonaba definitivo. Sin dudas. ¿Entonces te quieres separar? Sí. Pero no quiero hacerlo como enemigos. No tenemos hijos, no tenemos deudas, y podemos resolverlo sin convertirlo en una guerra. ¿Estás con ella? No, respondió, con rapidez. Pero no descarto estarlo. ¿Te gusta tanto? Me hace sentir distinto. No sé si es amor, pero al menos siento que no estoy fingiendo cada día como contigo. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque cualquier palabra que saliera iba a ser inútil. Todo lo que podríamos habernos dicho ya lo habíamos dicho o sentido en carne viva. Pensé en levantarme, en coger mis cosas y marcharme sin discutir, sin pelear, sin pedir nada. Pero entonces Jorge sacó una carpeta del cajón del aparador y la puso sobre la mesa. ¿Qué es esto? Lo que te dije que haría. Empecé con los papeles. Hablé con un abogado. Es un proceso simple, podemos hacerlo rápido. Ya firmé mi parte. Abrí la carpeta. Estaba todo ahí. Datos, firmas, acuerdos, detalles sobre la vivienda, cuentas bancarias, reparto de bienes. Había sido meticuloso. Eficiente. Como si llevara meses planeándolo. Leí en silencio, sin comentar nada. Cuando terminé, levanté la vista y noté algo en su expresión. No era indiferencia. Era alivio. ¿Tanto necesitabas librarte de mí? No. Pero necesitaba dejar de sentirme culpable por quedarme por costumbre. Estábamos atrapados en algo que ya no tenía sentido. Entonces no era solo por Clara. Clara fue solo una consecuencia. Igual que Marcos lo fue para ti. Asentí, porque tenía razón. Yo también lo había buscado, aunque no lo quisiera admitir. Busqué validación fuera porque dentro de casa ya no había ni un gesto, ni una palabra, ni una intención. ¿Y ahora qué? Ahora cada uno hace su camino. Y tú haces el tuyo. ¿Ya tienes otro sitio donde vivir? Me voy mañana. Un amigo me deja su piso por unas semanas. Luego veré. ¿Y yo? Tú te puedes quedar aquí. Es lo justo. Yo me fui primero de esta relación, aunque tú te fuiste antes emocionalmente. Pero no tengo intención de discutir por eso. Me levanté despacio. No tenía fuerzas para llorar. Lo que tenía era una mezcla extraña de vacío y claridad. Todo estaba dicho. Todo estaba decidido. Pero entonces, antes de que pudiera coger la maleta, Jorge sacó el móvil del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Si quieres saber qué es sentirse traicionada de verdad, desbloquéalo. La contraseña es la misma de siempre. ¿Por qué? Porque Clara me escribió algo esta mañana. Algo que creo que deberías ver. No lo toqué. ¿Y tú por qué me lo enseñas? Porque no tengo nada que ocultar. Y porque tú no fuiste sincera conmigo. Dijiste que fue solo una vez. Mentiste. Ahí sentí cómo se me encogía el estómago. Me congelé. No por miedo a que me hubiera descubierto todo, sino porque no sabía cuánto sabía. ¿Qué sabes? Que no fue una vez. Que hubo más mensajes. Que volviste a escribirle hace 2 meses. Que pensaste en volver a verlo. No pude responder. Me había descubierto. Había abierto la caja que yo intenté cerrar con llave. Me senté de nuevo, esta vez sin defensa. Solo hablamos. No me interesa lo que hiciste con él. Me interesa lo que no hiciste conmigo. No fuiste honesta. Me hiciste pensar que yo había sido el único que cruzó una línea.
Y eso me dolió más que lo de Marcos. Tenía miedo. Y yo tengo rabia. Pero no te voy a gritar. No te voy a insultar. Solo te pido que no me mires como si fueras la única que sufrió. No lo haré. Nos quedamos un rato así. Sin hablarnos. Sin movernos. Hasta que él se levantó, recogió su plato y lo fregó como si fuera un día más. Me levanté también, cogí la carpeta con los papeles y la guardé en mi bolso. No dije adiós. No hizo falta. Pasaron 2 semanas desde esa última conversación. No nos escribimos, no nos llamamos, no nos vimos. La carpeta con los papeles de divorcio quedó guardada en mi bolso, olvidada en el fondo del armario. Durante esos días, volví al piso y estuve sola. Jorge ya no vivía allí, se había llevado sus cosas con orden, sin dejar rastro. Todo estaba limpio, sin marcas, sin objetos suyos. No quedaba ni una camiseta, ni una taza. Solo las paredes y los muebles que habíamos elegido juntos, pero que ahora ya no significaban nada. Me despertaba temprano, pero no porque tuviera ganas, sino porque el silencio era tan denso que no podía seguir en la cama sin pensar en él. No por nostalgia, sino porque necesitaba cerrar del todo lo que habíamos dejado a medias. No podía seguir con la duda de si habíamos hecho lo correcto o si solo habíamos decidido separarnos por cansancio, por vergüenza o por puro orgullo. Así que un jueves por la tarde, le escribí. No un mensaje largo. Solo 5 palabras. ¿Podemos hablar esta semana? Respondió al minuto. Ven mañana. Estoy en casa. Le pedí la dirección y me la mandó sin ningún comentario adicional. Al día siguiente, me presenté en la puerta del piso nuevo. Un cuarto sin ascensor, en un barrio más modesto que el nuestro, pero bastante luminoso. Jorge abrió con ropa de estar por casa, una camiseta gris y un pantalón de chándal. Llevaba barba de varios días y parecía más delgado. Me dejó pasar sin decir mucho, solo un pasaseco. El piso estaba casi vacío. Un sofá, una mesa, una cama sin cabecero al fondo. Se notaba que era temporal, o al menos que no tenía intención de hacer de ese sitio un hogar todavía. Gracias por invitarme, dije al entrar. Dijiste que querías hablar. Sí. Quiero cerrar esto de forma clara. No como 2 personas que se odian, ni como 2 desconocidos que se cruzan en la calle sin saludarse. No quiero terminar así. Se sentó en el sofá y me ofreció una botella de agua. No acepté. Me senté al otro lado de la mesa. Estábamos frente a frente, sin nada entre los dos más que la incomodidad de lo que no se dijo en su momento. He firmado los papeles, le dije. Solo falta entregarlos. Bien. Yo también lo haré esta semana. No he vuelto a hablar con Marcos. No es asunto mío. Si lo es, al menos para cerrar las cosas con sinceridad. ¿Quieres saber si he visto a Clara? No. Quiero saber si has decidido si lo nuestro valía algo más que una carpeta con documentos. Se quedó unos segundos en silencio, con la mirada en la mesa. Luego levantó la vista. Durante años pensé que lo nuestro era fuerte, que sobreviviría a cualquier cosa. Pero no estábamos siendo valientes, solo cómodos. Nos acostumbramos a no hablarnos, a no mirarnos, a no tocar temas incómodos. Y cuando lo hicimos, ya era tarde. Tú te fuiste emocionalmente y yo lo hice físicamente. Lo que teníamos no era una relación, era una rutina pactada. No estoy en desacuerdo. Pero aún así, me cuesta creer que no quedara nada. Quizás sí quedaba, pero era algo tan débil que no soportó ni el primer golpe serio. Nos traicionamos. Primero emocionalmente, luego físicamente. No solo una vez. Repetimos errores,
Omitimos verdades, ocultamos decisiones. No construimos nada, solo evitamos que se cayera. Yo sí quería arreglarlo. No lo parecía. Tú tampoco lo parecías. Porque ya estaba cansado de intentarlo solo. Yo también. Nos quedamos en silencio un momento. Yo miraba su cocina pequeña. Él observaba el suelo como si en ese parquet barato pudiera encontrar una respuesta. Me levanté, caminé hasta la ventana, miré hacia la calle y respiré hondo. No quiero que esto termine como algo gris. Quiero recordar que, al menos un tiempo, fuimos algo bueno. Lo fuimos. En los primeros años. Cuando todo parecía más fácil. Cuando queríamos gustarnos. Cuando teníamos curiosidad el uno por el otro. Pero eso se acabó hace tiempo. Y no lo aceptamos. Fingimos que todo seguía igual. Y cada gesto falso fue matando lo poco que quedaba. ¿Te arrepientes? Me arrepiento de no haber hablado antes. De no haber sido valiente. De haber permitido que la costumbre decidiera por mí. Pero no me arrepiento de que se haya acabado. Porque esto, lo que tenemos ahora, es más honesto que todo lo que fingimos durante los últimos años. Yo me siento igual. Aunque duela. El dolor es inevitable. Pero por lo menos ahora sabemos que nos duele. ¿Y qué viene después? Vida. Cada uno la suya. ¿Volverás a confiar en alguien? Algún día. Pero no hoy. Yo tampoco. Pero al menos ahora sé que prefiero estar sola a estar con alguien por miedo a quedarme sola. Eso ya es mucho. Sí. Lo es. Nos miramos por última vez con calma. No con afecto, ni con rencor. Con respeto. Me acerqué a la mesa, saqué de mi bolso la carpeta con los papeles y se la dejé encima. Tramítalos tú. Yo ya no quiero tener nada pendiente contigo. Está bien. Me giré para irme. Jorge no se levantó. No me acompañó a la puerta. No era necesario. Cuando salí al rellano, me di cuenta de que no tenía ganas de llorar. Ni de volver a ese piso. Ni de escribirle después. Estaba cerrando una puerta, no con un portazo, sino con la certeza de que al otro lado ya no había nada esperando. Han pasado 3 meses desde que firmamos los papeles. El proceso fue rápido. Ni él ni yo pusimos problemas. No hubo abogados discutiendo nada, no hubo división amarga de bienes, ni amenazas, ni conflictos por el piso. Fue todo lo contrario. Jorge presentó la documentación como acordamos y a las pocas semanas el juez dictó sentencia. Divorciados. Una palabra sencilla, con peso, pero sin dramatismo. Lo sentí más como una formalidad que como un cambio, porque ya lo habíamos asumido mucho antes. A veces me preguntan si echo de menos estar casada, y lo cierto es que no. Lo que echo de menos son los pequeños gestos que dejamos de tener años antes de separarnos. No el matrimonio, sino la sensación de ser importante para alguien de manera cotidiana, sin necesidad de pedirlo. He vuelto a vivir sola. No en el piso que compartía con Jorge, sino en un estudio más pequeño, más sencillo, pero mío. Muebles nuevos, vajilla distinta, cortinas que elegí sin tener que preguntar si combinaban. La rutina es diferente, pero no incómoda. Por primera vez en mucho tiempo, me levanto por la mañana sin esa presión muda de tener que mantener algo que ya no estaba funcionando. En el trabajo no ha cambiado nada, sigo siendo profesora en el instituto, pero incluso allí he notado que estoy más centrada, menos irritable, más presente. Mis compañeras notaron el cambio y algunas empezaron a preguntarme cómo estoy, no con lástima, sino con genuino interés. Les conté lo básico, sin detalles. Que Jorge y yo ya no estamos juntos, que fue una decisión mutua, que ahora estoy empezando de nuevo.
No necesito inventar una historia heroica. No me fui empoderada ni destrozada. Me fui con dudas, pero convencida de que no podía seguir como estaba. No he vuelto a hablar con Marcos. Después de aquel mensaje hace unos meses, dejé de contestar. No porque le culpe, ni porque tenga rabia, sino porque me di cuenta de que no era más que una vía de escape. No era amor, ni era algo real. Fue una forma de evadirme de mi vida cuando ya no sabía cómo enfrentarla. Él probablemente entendió el silencio. No insistió. Ni una llamada. Ni un mensaje más. Y eso me alivió. A Jorge no lo he visto desde aquella conversación en su piso. Sé por conocidos que sigue allí, que ha empezado a salir con alguien, tal vez con Clara, no lo sé con certeza. Tampoco lo he investigado. No porque no me importe nada de él, sino porque ya no forma parte de mis decisiones. Su vida es suya. Y la mía ahora va por otro camino. He pensado mucho en todo lo que pasó. En lo que fui, en lo que dejé de ser, en las cosas que dije y en las que callé. Me he dado cuenta de que durante mucho tiempo quise salvar una relación no por amor, sino por costumbre, por miedo al cambio, por la absurda idea de que si te separas es porque fracasaste. Cuando en realidad, lo que hicimos fue asumir que lo nuestro ya no tenía sentido y actuar en consecuencia. Eso no es un fracaso, es un ajuste a la realidad. También entendí que el silencio es más destructivo que una discusión, que los reproches acumulados no desaparecen solos, que esconder las emociones para evitar problemas solo hace que los problemas crezcan por debajo hasta que explotan. Y que querer a alguien no es garantía de que funcione. Puedes querer y aún así hacer daño. Puedes querer y no saber cómo cuidar. No hay un gran cambio externo que marque esta etapa. No he hecho un viaje para encontrarme, no he empezado una nueva relación, no me he metido al gimnasio, no me he reinventado. Solo vivo diferente. Me levanto, trabajo, leo más que antes, camino por la ciudad sin rumbo algunos fines de semana, cocino para una sola persona sin sentir que me falta otra en la mesa. Me he dado cuenta de que estar sola no es una condena. Es una oportunidad para no seguir perdiéndome en alguien que ya no encajaba conmigo. He aprendido a decir no, a poner límites. A no cargar con culpas que no me corresponden. Y sobre todo, a no mentirme. No niego que a veces me da vértigo. Que hay noches en las que el silencio me pesa más de la cuenta. Pero incluso en esos momentos prefiero esta calma a la tensión continua de estar en un lugar que ya no era mío. Me hubiera gustado que todo terminara de otra forma, sin mentiras, sin terceros, sin heridas. Pero eso no ocurrió. Y aceptar eso también forma parte del proceso. La versión de mí que dejó entrar a Marcos en su vida no era una mujer feliz. Era una mujer sola, frustrada, sin herramientas para pedir ayuda. Esa versión ya no está. Y aunque me cueste, no me culpo más por haber llegado a ese punto. Tomé decisiones malas, pero también tuve la valentía de asumirlas y enfrentar las consecuencias. A veces pienso en que le diría a alguien que estuviera pasando por lo mismo. Y lo único que puedo decir con sinceridad es que no hay un único camino. Hay gente que consigue arreglarlo. Hay otros que aguantan sin sentido. Y hay quienes, como yo, entienden tarde que no se puede construir nada con silencios, mentiras y gestos vacíos. Que lo más valiente que se puede hacer a veces es irse. No para castigar, no para vengarse. Sino para dejar de destruir lo poco que queda. Hoy no tengo planes grandes. No sé qué vendrá después. No sé si volveré a enamorarme, si volveré a vivir con alguien, si un día me despertaré y diré esto valió la pena. Pero sí sé que, por primera vez en muchos años, lo que hago, lo hago por mí. No para sostener una relación, no para mantener una imagen, no para evitar el conflicto. Sino porque me estoy conociendo sin ruido, sin excusas, sin otro al lado que me obligue a explicar cada paso.
Y eso, aunque no sea espectacular, es suficiente por ahora.